puesto Perfecto. silencio. Nada, bueno, hoy de hecho lo que voy a hacer en este webinar, quizá ya por las alturas de módulo en la que estamos, y algunos ya habéis pasado por ahí, no sé, también por los mensajes que ha habido en el foro, quizá ya os habéis, ya lo habéis tocado, pero bueno, es creo una parte quizá más significativa de todo lo que se va tocando en el módulo, porque es la parte que por decirlo de algún modo, pues justamente pone en contacto lo que sería el backend con el frontend de la aplicación, que es la parte de trabajar con los modelos de datos, que son, bueno, estas estructuras que nos van a permitir mapear, ¿no?, las tablas en lo que sería la base de datos y, por lo tanto, poner en contexto la parte de bases de datos con el backend e incluso después también pues, generar posteriormente lo que serían los GeoJSONs, por ejemplo, para que sean consumidos por parte de la aplicación. Bueno, la idea es mostrar un poco esto. Si habéis pues, leído el material de estudio ya sabréis de qué va, pero bueno, para que lo veáis también in situ y también por si hay alguna duda, alguna cuestión pues, que pueda surgir y que la podamos comentar. Para hacer esto, para mapear los datos en herramientas como Flask o bueno, cualquier otro backend de Python, podríamos utilizar, ya os comenté también el otro día, creo, librerías que directamente interactúen con... ¿Viene alguien? Buenas, Gerard. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pues mira, no sé por qué estaba en otro canal, creo, no sé, o mejor habéis empezado ahora mismo, no tengo ni idea. Sí, no, justo acabamos de empezar, ¿eh? Sí. Vale. Justo hemos arrancado. Bueno. Si veis la pantalla, ¿sí? Sí. Compartir, perfecto. No, lo que comentaba es que y empezábamos ahora, justo en este momento, de que la idea de este webinar será cortito, será rápido, pero es básicamente mostrar un poco esta parte que de algún modo pues aglutina lo que sería el backend de la aplicación con la base de datos y el frontend, básicamente porque nos permite, bueno, es la parte justa en la que mapeamos la estructura de tablas y nos permite pues consolidar los datos en una estructura de Postgres y después también a partir de ahí pues estirar los modelos y generar los servicios de datos, los GeoJSON o cualquier otra estructura que quisiéramos utilizar. Comentaba esto que en Python pues tenemos librerías, tenemos soluciones para poder generar justamente esto, ¿no? Interactuar con una base de datos Postgre, MySQL o cualquier otro tipo de base de datos, pero al trabajar con Flask, pues una buena opción, o bueno, diría yo la más recomendada, es trabajar con una herramienta como podría ser pues SQL Alchemy. Aquí a ver si os lo pongo. Por si tenéis dudas, en la materia de estudio tenéis información, pero si queréis ir un poco más allá, obviamente aquí encontraréis muchas más cosas. ¿Qué es esto? Es esta extensión de Flask que permite pues, interactuar con la base de datos, crear estos modelos de datos ORM para poder ser mapeados en la base de datos. Después, además, veréis que aparte de Flask SQL Alchemy, de hecho, esta extensión deriva de SQL Alchemy, que es una librería de Python justamente para trabajar de esta forma, ¿vale? De ahí, de SQL Alchemy, deriva esta extensión y después además nos encontramos con una capa por encima que es GeoAlchemy, que sería la parte que nos permite después trabajar con datos geoespaciales desde GeoAlchemy. Bien, todas estas partes son las que se integran en este entorno para poder generar pues, los datos, un servicio de datos geográficos, ¿no? Generar una API finalmente que nos permita consultar los datos de la base de datos y generar estos servicios. A ver, las partes que habréis visto aquí, yo voy a hacer un repaso rápido de las cuestiones que pueden ser o resultar interesantes, ¿no? de todo este contexto de herramientas. Básicamente la primera es instalar la extensión, que esto ya en principio se tendría que haber hecho, y programando la aplicación en Flask.
Y después un punto importante, que aquí yo en el material de estudio pues se separa en un archivo aparte, un archivo config.py, pero podría ser cualquier otro archivo, o incluso podréis poner estos datos directamente en el módulo Python en el que crearéis, por ejemplo, a la instancia de la aplicación. Pero bueno, para tenerlo un poco separado, pues aquí hay este archivo de configuración en la que lo destacado ahora es ver cómo se establece, ¿no?, la conexión con la base de datos Postgre en este caso. Estos parámetros, bueno, esto básicamente Postgre, esto es obligatorio si queremos establecer una conexión con una base de datos Postgre. Aquí hay el número de usuario, el nombre de usuario, aquí la contraseña, aquí la URL del servidor. Si estamos en un entorno local, como es en este caso, pues obviamente pondremos localhost. Imaginad, en cambio, que esto estuviera en un servidor externo, pues aquí pondríamos la URL, ¿no?, de dónde está este servidor, el host. El puerto, que por defecto en Postgre pues sería 5432, aunque puede ser otro puerto. Esto depende de cómo esté configurado. Este es el que viene por defecto, pero ya os digo que podría ser otro. Y el nombre de la base de datos. Obviamente esta base de datos pues tiene que existir, ¿no? En Postgre nosotros tendremos que haber hecho previamente, pues haber creado una base de datos con un nombre determinado. En este caso yo he puesto Meteo Webinar para poner estos datos para el webinar de hoy, pero podría ser, o tendréis que crear cualquier otra base de datos con el nombre que queráis. Lo que sí que es importante es que después aquí pues hagáis referencia a esta base de datos que habréis creado desde Postgre. Por otro lado, y dado que vamos a jugar con datos geográficos, pues también es importante instalar ahí la extensión espacial, el PostGIS, ¿vale?, para poder aglutinar y gestionar estos datos, estos modelos de datos geográficos. Hecho esto, lo siguiente viene a ser crear en el archivo database, aquí, en esta estructura, que en el módulo pues lo ponemos como database, .py, en este archivo Python, básicamente crear el objeto de bases de datos. Importamos de Flask SQL Alchemy la clase SQL Alchemy y creamos el objeto DB, que será a partir del cual vamos a poder gestionar toda esta estructura de datos a través de nuestra base de datos. Esto también lo mismo, lo podéis poner en cualquier otro directorio, pero una forma de tenerlo ordenado es esta, ¿no? Es crear un archivo únicamente para ello e instanciar la base de datos. Y después en el init.py, aquí en este archivo que habréis ido trasteando para múltiples cosas, fijaos que por un lado importamos el archivo de configuración en el que hemos definido los parámetros de conexión con la base de datos, y por otro lado importamos la instancia de nuestra base de datos y lo añadimos a la instancia de la aplicación Flask. Pues añadimos por un lado la configuración y por otro aquí la base de datos, ¿vale? Estas serían las partes, lo primero que hay que hacer pues para empezar después a interactuar con nuestra base de datos a través de Flask SQL Alchemy. A partir de ahí viene lo más, creo yo, divertido, que es jugar con los modelos de datos, que es este archivo que por defecto normalmente en Flask pues le asignamos el nombre models.py y que se encuentra aquí dentro de la aplicación, y en el que definimos pues todos los modelos de nuestra aplicación. Por lo tanto, en este caso, bueno, y siguiendo el material de estudio, ya os vienen hechos, pero sí que es la parte en la que como desarrolladores de backend quizá tenéis que ir un poco más la cabeza, porque os es importante reflexionar un poco antes de empezar a escribir directamente estos modelos, porque aquí se refleja básicamente toda la arquitectura de vuestra aplicación, en el sentido de que, ya veis, si en este caso pues vamos a generar una pequeña aplicación en la que guardamos datos de estaciones meteorológicas, pues tenemos que pensar, bueno, vamos a generar un modelo para estaciones, un modelo para datos, un modelo para variables, etcétera, etcétera. Lo mismo para el caso de los árboles, que es lo que tenéis que hacer en la actividad práctica. O sea, pensar esto sí que requiere un poco de
bueno, de sentarse un momento y diseñar bien la arquitectura, ¿no? Porque a partir de ahí después hacer esto bien o mal puede inferir en que después el proyecto tenga más consistencia o sea más robusto, o por el contrario tengamos que hacer modificaciones, que obviamente se pueden hacer siempre modificaciones, añadir nuevos campos, añadir nuevas clases, nuevos modelos de datos, etcétera, etcétera. Pero bueno, pensar esto bien sí que es importante. Y aquí, bueno, básicamente la idea es que cada una de estas clases se va a mapear en lo que será la base de datos. Veis que nosotros, por ejemplo, creamos una clase estación y aquí definimos, en primer lugar, el table name. Esto es opcional, pero sí que si lo añadimos, básicamente implica que el nombre que definamos aquí, en este caso estaciones, será el nombre que recibirá la tabla cuando se mapee en Postgre, ¿vale? Si no, creo que pone, bueno, otro basado obviamente en la clase, pero si queremos específicamente definir un nombre, pues lo podemos escribir aquí. Después, a continuación de esto, pues definimos todos los campos. Esto equivaldrá a todos los campos que formarán parte de nuestra base de datos. Por ejemplo, el campo código, que será de tipo string, con 10 caracteres máximo y que actuará como clave primaria. El nombre, que será también de tipo string, con un máximo de 400 caracteres, etcétera, etcétera. Vemos que tenemos campos de tipo float. Bueno, básicamente los importantes aquí son float, string y este de data time, ¿vale? Para guardar fechas. Bueno, esto lo he creado ahora para enseñaros una cosa. De hecho, no sabe en la materia de estudio, lo he añadido a posteriori. Y después otro también que es significativo, que es el campo geometry, ¿no? Que es en el que vamos a guardar la información geoespacial, o sea, las coordenadas, en este caso, de las estaciones, o si fuera un campo de tipo línea o polígono, pues sería de tipo line o polygon, depende de la tipología. Aquí veis que, bueno, lo definimos de forma similar, lo único que utilizamos esta clase geometry, indicamos el tipo de geometría, point en este caso, y el sistema de referencia de los datos geográficos que va a contener. Y esto, pues esta estructura, y obviamente si queréis un poco más allá, pues aquí tenéis toda la documentación con más datos, pero lo básico para empezar es esto. Y también otra cosa importante es la relación entre campos, ¿no? Lo que serían las claves foranas entre distintas tablas para poder establecer relaciones. En este caso, por ejemplo, entre estación y dato sería una relación. Pues de esta forma utilizamos relationship, ¿vale? Aquí definimos un nuevo campo de tipo, bueno, el nombre podéis poner el que queráis, datos, como es el caso, definimos aquí la relación, indicamos la clase con la que se va a establecer la relación, en este caso la clase dato, que tenemos instanciada un poco más abajo. Backpopulates estación, indicamos que creemos, es básicamente para indicar que queremos crear de forma explícita la relación entre este modelo de datos y la clase dato. Y lazy dynamic, esto es básicamente, se utiliza para especificar que al consultar estos datos, dado que habrá mucha información, no se carguen todas automáticamente, a la vez. Perdón. Si no especificamos esto, veríais que el tiempo para cargar los datos se demora, por ejemplo, en el gestor de contenidos, pues se demora mucho tiempo. Y esto, bueno, permite gestionar estos casos en los que hay datos relacionados, muchos datos relacionados en una clave forana determinada. ¿Vale? Pues bien, de esta forma definimos la clase estación, la clase variable, la clase dato y las que quisierais. Podéis aquí utilizar estos modelos para generar múltiples clases. Incluso, y estos están todos en un único archivo, en un único fichero ahora en models.py. A veces también puede ocurrir que tengáis una aplicación sumamente grande en la que tengáis que pensar con muchos modelos de datos para que esto funcione. Después es bueno segregarlo y separar esto en distintos archivos de modelos, quizá,
para que no esté aquí un archivo con miles de líneas de código, porque después resulta impracticable, ¿no? Pero bueno, esto ya son estrategias más de cuando programas aplicaciones quizá más grandes o eso, pero bueno, es una opción. Por defecto y de entradas todos los ponemos en este archivo, pero sí que si esto se sabe un poco, ¿no? Y la aplicación empieza a crecer y necesitamos muchas tablas y generar muchas clases, en este caso pues sería una buena opción separar esto en distintos archivos. Bien, hecho esto, una vez ya definida la configuración que hemos visto, a ver, repasemos, en config hemos definido la conexión con la base de datos, aquí hemos creado la instancia de la base de datos y hemos importado en una aplicación pues la configuración y también la instancia en nuestra base de datos y hemos generado los modelos, podemos ya generar, ¿no? la consulta para crear, para mapear, lo que sería mapear este código Python utilizando Flask SQL Alchemy para mapear los datos en nuestra base de datos. Para ello siempre es importante abrir una terminal, activar el entorno virtual y acceder a la terminal de Flask, que lo hacemos de esta forma. Python Flask Shell. ¿Qué ocurre? No estoy dentro del proyecto, nos situamos dentro del proyecto y aquí sí que accedemos a la shell de la aplicación a través de la terminal. Yo normalmente trabajo con un entorno Linux, pero lo mismo sería para, a veces cambian algunas cosas, pero en un entorno Windows pues es parecido. Y una vez en la shell, pues siempre se tienen que hacer las siguientes importaciones. From app.database import db. Importamos de entrada la base de datos, que recordad, esta instrucción refleja, ¿no? el sitio en el que tenemos la instancia de la base de datos, que la pusimos en database, en este archivo Python, y le asignamos el nombre de db. Si la instancia estuviera en un archivo con otro nombre y le hubiéramos puesto otro nombre, pues obviamente esta instrucción variaría, pero básicamente variaría el nombre de la instancia y el nombre del archivo. Además sería exactamente igual. Después importamos los modelos from app.models, import estación, variable dato, dato. Vale, si veis que si se produce algún error, enseguida pues la propia consola pues me avisa, en este caso pues había puesto data en vez de dato, pues ya me indica, no me da pistas de qué puede estar ocurriendo. Y después la última instrucción es debe create. Con esta instrucción, y esto lo haríamos, sería lo primero que haríamos al crear por primera vez los modelos de datos y al tener todo preparado. Con esta instrucción pues creamos la estructura mapeamos la estructura de modelos en nuestra base de datos. Y ahora no lo voy a hacer porque ya lo hice previamente, pero si hacéis esto y funciona correctamente, veréis esto, que en vuestra base de datos, MeteoWebinar o el nombre que hayáis puesto vosotros, si vais al esquema public, que es el que se va a poner por defecto, si tenéis otros esquemas, pues indicáis en qué esquema se tienen que crear las tablas, pues se pondrán ahí obviamente, pero por defecto, si no indicamos nada, pues se van a guardar en el esquema public y las tablas, y ahí tenemos pues se mapean, digamos, ¿no? Toda esta estructura de datos que hemos definido en Python se mapea aquí en la base de datos. Esto pues sería el equivalente a hacer un create table datos con todos sus campos. Aquí si hacemos
Veremos la estructura de aquí. Por defecto, ahora ya yo he puesto los datos, pero por defecto se crearía de entrada sin ningún registro y únicamente la estructura con todos sus campos y con la tipología de datos que hayamos definido en la clase correspondiente. Aquí. A ver. Nos quería mostrar que básicamente esto sería lo que hemos hecho sería equivalente a venir a PageAdmin o a cualquier otro entorno para interactuar con Postgres y crear un create table con todas las columnas, las tablas, etcétera, etcétera. ¿Vale? Lo único, también la ventaja, bueno, quizá a veces llega un punto en que veréis que no estamos utilizando en ningún momento SQL. Por lo tanto, llega un punto que uno también se olvida de, que no sé si es bueno eso, pero se olvida de las consultas y las instrucciones de SQL porque todo se hace en lenguaje Python. O sea, y lo que os comentaba, si utilizáramos otras librerías para conectar nuestra aplicación con la base de datos, otras que existen, después la instrucción SQL la tenemos que teclear directamente. Muchas veces pues, se teclea directamente aquí, ¿no? Para hacer una consulta de estos datos, para crear las tablas, etc. Y esto, bueno, implica que insertas código SQL en tu código Python, cosa que, bueno, no es ni estéticamente ni tampoco muy práctico, ¿no? En cambio, de esta forma veréis que hacemos muchas cosas interactuando con la base de datos y en ningún momento pues estamos utilizando código SQL. Como programadores, ¿no? Si os especializáis en Python, pues puede resultar muy práctico. Después los problemas vienen cuando tienes que recuperar algo por algún motivo en SQL y ya no te acuerdas porque no has utilizado en mucho tiempo. Pero bueno, esto ya es otra cosa. Y después, siguiendo con la estructura que teníais en el material de estudio, una vez creada la tabla y una vez os hayáis asegurado de que las tablas se han creado, esto también es importante, ejecutar la instrucción esta y venir después a Postgre a ver si realmente se han creado todas las tablas, porque después, si por algún motivo, pues a veces algo tonto, como que no hayáis puesto bien el nombre de la base de datos a la hora de hacer la conexión en el config o quizá hayáis utilizado otro usuario, otro password que no es el que tuvierais aquí correctamente configurado en Postgre, pues puede que no se generen más tablas y después todo lo que viene a continuación pues ya da problemas y es para algo básicamente simple, ¿no? O tonto, digamos, como que no se han creado las tablas por algún motivo y cuesta a veces, si no paramos atención ahí, a venir a PageAdmin y consultar esto y ver que realmente funciona correctamente. Bueno, pues una vez creadas las tablas, desde ahí mismo podemos hacer la importación de los datos. Yo, en este caso, por ejemplo, os pongo en el directorio temporal. Debe ser bueno, ahora se me han borrado, pero un directorio en el que desde PageAdmin, por ejemplo, se tenga acceso y permisos de lectura, ¿no? Para hacer las importaciones, que en el material ya os he puesto también las instrucciones como estaciones, código sería esto, ¿no? Nombre, from, y aquí pues el directorio en el que se encuentre el archivo CSV que habréis descargado previamente, que ya os digo que tienes que ser un directorio en el que PageAdmin tenga permisos de lectura. Si por defecto utilizáis un directorio de ordenador, puede que os dé problemas porque no hay permisos de acceso y no puede acceder a este archivo. Este sería sería una instrucción para, una vez ya creada la tabla y partiendo de este archivo en el que tenemos los datos de las estaciones, pues hacer masivamente toda la importación. Y lo mismo se repetiría para
las variables meteorológicas y para los datos de las estaciones. Y bueno, si esto funciona correctamente, pues conseguimos lo que yo ya tengo aquí en estas tablas, que es disponer de las tablas con todos sus registros. Sí que veréis que la importación de los datos puede demorarse bastante porque hay muchísimos de cada estación, pues hay el registro de varios años, pues bueno, puede tardar, creo que son 2 minutos, así, normal, de forma general, en este caso para estos datos, a finalizar toda la importación. Pero bueno, esto también dependerá de cada contexto, de la máquina de la que dispongáis, etcétera, pero bueno, sí que lleva un tiempo. Vale, con esto pues ya se consigue disponer de los datos en la base de datos y de las tablas de la estructura de datos. Pero, y siguiendo ya también lo importante, vosotros iréis viendo que a medida que vayáis desarrollando una aplicación, en este caso no, porque ya tenéis por defecto, ¿no?, los nombres de los campos, pero en la práctica iréis construyendo una clase para mapear los datos y bueno, después, ¿qué pasa? Pues que viene el cliente, ¿no?, por ejemplo, y dice: quiero otro campo aquí para guardar datos de lo que sea. Yo aquí había puesto un ejemplo de fecha de inauguración, pero podría ser nombre segundo responsable. La persona que se hará cargo también de no sé si tenía alguno, nombre responsable. Para inventar algo, pero podría ser cualquier otro campo. Pues te dirá: ostras, quiero añadir esta información en este modelo para poder consultarlo, porque necesito esta información que esté disponible después también en el visor web, etcétera, etcétera. Pues bueno, ¿cómo se hace esto? No es necesario cada vez crear de nuevo la tabla tal como hemos visto antes, porque aquello también implica pues que tendríamos que destruir los datos ya registrados y empezar de nuevo cada vez, y esto tampoco es viable, ¿no? Imaginad que es un sistema que ya está en producción en un servidor, que lleva un tiempo y bueno, vamos a hacer una mejora, vamos a añadir nuevos datos, ya no digo nuevas clases y nuevas tablas, sino simplemente un campo nuevo en una de las clases existentes. Pues bueno, básicamente podríamos venir aquí, nombre responsable, creamos el modelo de tipo string, ¿vale? Perfecto, lo dejamos así. ¿Y qué haríamos en este caso? Pues básicamente realizaríamos lo que es una migración, que es cómo funciona, ¿no? Una vez esto ya está corriendo, ¿no? Para aplicar los cambios hacemos lo que se conoce como migraciones. Para hacerlo, salimos de la shell. O sea, la idea es primero hacer el cambio, teclear y codificar el cambio, añadir un nuevo campo, o incluso podría ser eliminar uno. También es una opción que puede ocurrir, que te digan: ahora ya no me interesa la altitud, y tengáis que venir aquí y borrarla, ¿no? Porque ya es un dato que no se va a registrar o lo que sea. Pues bien, hacer los cambios pertinentes aquí y después desde la terminal inicializar el archivo de migraciones, que esto se hace con la instrucción fastbd-init. ¿Vale? Esto, al ejecutar esto, os crea un archivo un directorio de migraciones en el que se va a crear un código Python con todos los datos o todas las instrucciones para realizar estas migraciones. Una vez hecho esto, también es importante utilizar esta instrucción, especialmente en un caso como el que hemos visto, en el que previamente pues ya habíamos inicializado, ¿no?, la estructura de datos. Es hacer un db-stamp, lo que indica a SQL-HM que la base de datos ya está actualizada, que no modifique nada de lo previamente existente y que a partir de ahí pues se van a ejecutar las migraciones correspondientes, pero que lo que está hecho hasta ahora pues
por decirlo de alguna forma, se deje, ¿no? Y que se actúe como si la base de datos esté actualizada sin cambios y a partir de ahí pues, se vayan añadiendo los cambios que sean oportunos. Y llegados a este punto sí que podemos ya hacer una migración con la instrucción flask db migrate. Aquí, entre comillas, ponemos un nombre, que es el nombre con el que se va a conocer esta migración. Aquí creamos un nombre, pues bueno, que sea un nombre identificativo que nos permita después, no es obligatorio, pero que nos permita conocer un poco qué contendrá esta migración. ¿Vale? Y si os fijáis, al ejecutar esto, se crea el archivo. Yo he puesto crear nombre. Pues aquí se genera este archivo automáticamente en el control de versiones de Directory Migrations. Fijaos, aquí pues figuran todas las migraciones que yo he podido ir haciendo y las puedo identificar, bueno, esta codificación y después por el nombre, crear nombre, que es el nombre que yo he puesto entre comillas, ¿no? Para identificar esta migración. ¿Y ahí qué encontramos? Pues encontramos básicamente dos funciones, la función upgrade y la downgrade. La upgrade, bueno, sería la que utilizaríamos para reflejar este cambio que hemos hecho. Básicamente en código Python, pues una instrucción que nos va a crear una nueva columna con las características o particularidades que hemos definido en el modelo de datos. Después también es importante que a veces aquí siempre ocurre con esta tabla Spatial Ref Systs, que no sé por qué si no la reconoce o lo que sea, me pone que me la va a borrar. O sea, fijaos que hay la instrucción drop table Spatial Ref Systs, que es la tabla de POSIX en la que se crea por defecto, ¿no? esta tabla que contiene los sistemas de referencia especial y que es necesaria para que todo funcione correctamente en POSIX. Y aquí pues me la pone como que me la va a borrar. Por lo tanto, esta línea de código tengo dos opciones. O la comento para que al ejecutarse la función upgrade no la tenga en cuenta o directamente la borro. ¿Vale? Por lo tanto, sí que es importante, una vez hecha una migración, venir aquí, ver el código de la función upgrade que contiene, ver que bien, me va a crear esta nueva columna y borrar las cosas que no me interesen, que me ejecute, por ejemplo, como borrar la tabla de RefSys, ¿vale? Hechos estos cambios, ya puedo volver ahí y ejecutar la migración, que sería flask db upgrade. Y bueno, tarda poquito, si funciona correctamente, se ejecuta la función de upgrade, de la migración, de la última migración que no había sido ejecutada. Y yo ahora si veo aquí, me voy a estaciones, debería ver que se crea pues esta nueva columna con todos los datos nuevos, porque obviamente al hacer esto no he puesto registros, simplemente me crea la tabla con de tipos string, ¿no? Como había puesto yo, y con todos los registros nudos, en este caso, que después tendría pues, que rellenar directamente desde POSIX, o podría montar también un script posteriormente que me rellenara o lo que sea, pero bueno, yo ya tengo de esta forma pues la tabla con los cambios que había diseñado. Y ya está. Vale, esto sería lo básico para entender cómo funciona, ¿no? Flask, SQL, para mapear los datos de los modelos y generar las tablas de datos con las distintas piezas que entran en juego. Y después ver también que, a ver, aquí trabajamos con un blueprint, con mapa, aquí. Aquí, esto no sé si habéis empezado, básicamente también es una parte importante de la creación de esta API, que es que a partir de los datos que tenemos en nuestra base de datos y utilizando un lenguaje Python, puedo yo generar datos, consultas que me permitan generar, por ejemplo, un GeoJSON, como es este caso de estaciones, ¿no?
fijaos, aquí hay todo el código Python que básicamente interactúa con la clase estación, que esta estación es la que contiene, bueno, la que mapea los datos de estaciones meteorológicas y me genera una estructura de datos que es un GeoJSON con toda la información, las coordenadas y los distintos datos que contienen estas estaciones. Lo que después veréis que permite a un mapa web, ¿no? A la aplicación generada con OpenLayers, o si utilizáis Leaflet o cualquier otro entorno para desarrollar aplicaciones WebMap, pues acceder a esta información y generar o mapificar sobre un mapa web interactivo los datos. Pues bien, toda esta lógica se genera aquí. Ahí ponemos la URL, en este caso estaciones, bueno, podría ser cualquier otro nombre, y la función que se ejecuta cuando un usuario pues accede a esta URL, que es la encargada de generar un archivo GeoJSON y retornar este GeoJSON. Podemos verlo aquí si voy a... Vale, aquí arranco aquí el servidor de la aplicación en modo desarrollo. Esta es la URL. Me voy aquí. Estaciones. Y veo, bueno, aquí accediendo a esta URL, fijaos que estoy accediendo en el blueprint mapa y la URL estaciones, que la ruta esta que he definido aquí. Al acceder aquí desde un navegador web, pues se ejecuta este código, que es código Python, que básicamente me permite meter en un array que por defecto está vacío, ¿no? Y lo voy rellenando hago este bucle, ¿no? Voy recorriendo todas las estaciones, todos los registros de la clase estación que tengo, y bueno, cojo la geometría, la feature, y los añado aquí en este array. Y a partir de ahí genero una feature collection y es lo que devuelve técnicamente se llama un endpoint, ¿no? Una ruta, una URL que me retorna algo, en este caso pues las estaciones. Fijaos también importante aquí esta estructura, ¿no? Estación query.o, esto es código Python, pero básicamente sería el equivalente en SQL de select all from estaciones. Es lo que está haciendo ahí, ¿vale? Está haciendo una selección de todas las estaciones que encuentre en la base de datos. Estas queries, pues esta es muy simple, pero se pueden complicar muchísimo aplicando filtros, excluyendo registros, añadiendo, bueno, haciendo consultas más complejas, todo en lenguaje Python y bueno, hacer estas queries. Y esto es lo que permite, de hecho, también el Flask SQL Alchemy, ORM, aparte de crear las tablas tal como hemos visto antes, pues es lo que permite también definir estas queries, estas consultas que me ahorran, como os digo, el hecho de tener que utilizar el lenguaje SQL directamente en Python. Yo puedo aquí hacer mis consultas para acceder a los datos y hacer peticiones, ¿vale? Y bueno, este es el resultado, ¿veis? Tenéis un GeoJSON aquí que esto después lo va a consumir pues la aplicación, el frontend, ¿no? Va a estirar de ahí, va a acceder a estos datos y a construir el mapa a partir de estos datos en bruto de las estaciones. Bien, dejo de compartir porque este era todo lo que os quería enseñar. No sé si tenéis alguna duda sobre esto. También no sé si habéis ya avanzado un poco más allá y por ahí seguramente, Natalia, creo que ya has pasado, ¿no? Ya lo has visto, ya lo has practicado. Un poquito lo de las rutas y tal, sí. Y tenía una duda de lo de las migraciones, que también tuve que eliminar la línea que borraba la tabla de los datos de geografía. Sí. Y no sabía si era correcto, porque creo que la borré en el upgrade y en el downgrade, pero solo hay que borrarla en la primera, por lo que veo. Sí, bueno, también podrías hacer un downgrade, pero normalmente si haces un upgrade, la función que va a ejecutar es la de upgrade. La otra incluso la podríais borrar. Bueno,
Esta directamente toda, porque no se va, al hacer la instrucción esta no se va, si tú vas paso a paso y vas avanzando, esta no tiene por qué, a menos que en algún momento pues quieras retroceder y deshacer un cambio que hayas hecho por algún motivo, pues sí que se ejecutaría. Okay. Pero bueno, también es bueno eso, tener el registro ahí. Hay veces que vas haciendo cambios, esto se complica mucho, hay muchas versiones y quizá a veces también es interesante empezar de cero, borrarlo todo. Os digo por si se acomoda, porque si vas haciendo cosillas y vas haciendo cambios pequeños y después volver atrás puede ser un calvario y aquí cuesta de entender, pero bueno, mantener la trazabilidad es interesante porque siempre puedes ir avanzando o retrocediendo según el proyecto vaya requiriendo. ¿Y se podría decir que Flask Migrate funciona como el Git en cuanto a control de versiones? ¿Como el Git? Sí, Sí, tendría un parecido, sí, porque sí, es un archivo que te permite volver en cualquier momento a un estado determinado de tu proyecto. Sí. Sí, salvando las distancias de cosas, pero sí en cuanto a trazabilidad y a ver qué has ido haciendo y sí, regresar a un punto en concreto sí que sería una forma. ¿Y este tipo de carpetas se compartiría también entre equipos? Sí, ¿no? Puede ser. Sí, estas también. De hecho, incluso cuando esto metas en el servidor en producción, también vas a tener que copiar esto porque cuando ejecutes el proyecto, Flask va a venir aquí a ver qué se ha ido haciendo y a mapear todo esto en una base de datos. Bueno, no sé si tenéis más dudas. Quedan 2 semanitas, aún hay tiempo para el final, pero bueno, cualquier cosa, pues... Tenía otra curiosidad. Sí, diga. Claro, supongo que no es el perfil de usuario el que lo vaya a consultar estas aplicaciones en móvil, pero también deben ser ejecutables en móviles, me pregunto, ¿no? Sí, de hecho, este backend puede ser el backend de una aplicación móvil. Sí. De hecho, lo que te comentaba antes que estábamos ahora en el SICT haciendo, es una aplicación móvil en la que, bueno, el backend, pues en este caso está hecha con Django y no con Flash, pero bueno, sería lo mismo. Sí, este backend te va a alimentar los datos para una aplicación móvil. Excepto la parte de los templates y esto que estáis haciendo también. Lo que sería el frontend, el template en el que instaláis OpenLayers y creáis un mapa web interactivo. En el caso de que, en principio, utilizando Bootstrap es responsive, ¿no? Okay. Y se ve bien también, pero no es una app móvil, es una aplicación que se ve bien en móvil. Pero exceptuando esto, después todo lo que es la lógica de backend y la consolidación de los datos y la API que te permite generar el JSON que hemos visto, pues todo esto es válido para una aplicación móvil también, sí. Porque toda aplicación móvil pues tiene su frontend y su backend, igual que una aplicación web. Aquí lo fusionamos todo porque Flash es versátil en este sentido, ¿no? Que con los templates me permite generar la parte gráfica el frontend de la aplicación, pero si obviamos esto, pues todo lo demás pues es útil también para crear una API que después será utilizada para una aplicación móvil. Pues nada, si os parece lo dejamos aquí y seguimos cualquier cosa en los foros. Estamos ahí para responder. Vale. Venga. Muchas gracias. Gracias. Os veían. No, he llegado tarde. Sí. Bueno, estará grabado ya, ahora grabado. lo voy a guardar y lo tendréis disponible. Vale. Gracias. Venga. Adiós.